un poco más sobre la metodología de la investigación y el porqué de llevar de forma sistematizada todo este proceso que nos va a generar al final de nuestra investigación, pues, hallazgos que nos sirve para crear o analizar en este aspecto, argumentar a través de esos hallazgos, pues, un nuevo conocimiento, ¿verdad? Podemos decir de que el método científico es el instrumento de trabajo de la actividad científica. Por lo tanto, va a ser ese proceso racional y sistemático del cual, pues, en este caso, las personas que se dedican a la investigación les sirve para adquirir un conocimiento objetivo de la naturaleza y la sociedad, y a través de esos escritos le dan a conocer a los lectores o a la sociedad en sí cómo es que ha ido cambiando y se va adquiriendo nuevo conocimiento que va a ser parte de ese bagaje de conocimiento de la sociedad en sí. Es así como en años anteriores y todo lo sucesivo, en las diferentes épocas, pues ha habido esa formulación de nuevos conocimientos, revolución en cuanto a la industria, en cuanto también a instrumentación, actualización en la tecnología, y que se puede observar en los diferentes campos de acción cómo ha ido revolucionando gracias a la generación de esos nuevos conocimientos. Por lo tanto, en un método científico, pues literal y etimológicamente, va a ser el camino que conduce hacia el conocimiento científico. En otras palabras, el método científico es el camino por el cual se llega a un resultado confiable en la actividad científica. Pero siempre hay como ciertas condiciones que hay que tener presente, ¿verdad? La condición de que ese camino que se va a transitar, pues, sea de una forma racional y sistemática. Esos resultados o esos hallazgos innovadores, y que va a servir para la formulación y concretización de un nuevo conocimiento. Efectivamente, pues, como Guattari lo decía, que puede afirmar que el ser humano se va a diferenciar de las demás especies animales, pues, como seres pensantes, planificamos cada una de nuestras actividades, y eso nos va a diferenciar del reino animal, porque los animales, de una forma instintiva, ellos, ustedes pueden observar, construyen madrigueras, construyen hasta incluso represas, un sinfín de actividades que los animales hacen, pero de una forma instintiva. En cambio, el ser humano, pues, tenemos esa racionalidad en la cual, si queremos construir o realizar alguna actividad, pues la planificamos. Tenemos como esa previsión de ver cómo serían los resultados al hacer cierta actividad o cierta, en este caso serían experimentos que se pueden realizar, y tener como a priori qué es lo que puedo demostrar o encontrar a través de la realización de ciertos experimentos. Aunque hay ciertas limitantes en cuanto a la vida cotidiana del ser humano, pues nuestra vida diaria, si bien es cierto, nosotros podemos planificar muy a corto plazo o a largo plazo, pero no nuestro diario vivir, que se sale a veces de circunstancias ajenas a cada uno de nosotros y que no están planificadas. Si nosotros podemos prever ciertas situaciones, pero que al momento que la vamos viviendo nos encontramos con circunstancias que no teníamos previstas, pero aún así damos solución a algunos imprevistos que puedan surgir. Entonces, así también en el trabajo investigativo, nosotros nos planteamos el camino a seguir,
teniendo en cuenta los instrumentos o el procedimiento a seguir para obtener esa información que me va a servir para generar un nuevo conocimiento. Y si se presentan ciertas circunstancias, solventarla para poder ir adaptándolo. Ya les comentaba la vez anterior, pues cuando hablamos en cuanto a la planificación de una investigación, no todo está escrito en piedra, sino que se puede ir modificando dependiendo de lo que se va realizando, encontrando en ese momento. No así nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que si bien es cierto, como seres humanos tratamos de planificar nuestro futuro o nuestras acciones, pero hay situaciones que se salen del contexto y que no están dentro de nuestros planes, pero como les digo, aún así se va solventando. El diario vivir entonces sería como de forma sistemática, pero esto es porque vivimos así en cada circunstancia del diario vivir. Pero si nos planteamos una investigación, ahí sí hay que tratar la manera de que sea de forma sistemática, de forma coherente y tener esa previsión en cada paso que se va realizando de la investigación para ir orientando el trabajo que se va realizando y que nuestra investigación pueda servir de base para futuras investigaciones referente a la temática o ser la base de nuevas temáticas que se puedan abordar. Para poder actuar con éxito en la generación de nuevos conocimientos, entonces, el investigador tiene que proyectar previamente su trabajo, incluyendo el procedimiento para ejecutarlo, que es lo que comentaba, ¿verdad? En esa parte del informe de investigación o del proyecto de investigación también está el apartado de diseño metodológico, pues ahí debemos de ir incluyendo esos procedimientos. Es así como el método científico, pues, si bien es cierto, es ese proceso planificado, pero debe de tener cierta rigurosidad en cuanto a metodología y también planificación que se pueda realizar y que vaya encaminado a la ejecución de actividades científicas. Entonces, ahí voy a tener presentes ciertos procesos. Uno de ellos sería describir las formas de existencia de los procesos en la realidad. Número 2, distinguir las fases de su desarrollo y sus interacciones con otros procesos de la realidad. 3, demostrar con rigor racional y lógico la veracidad de lo encontrado. Y 4, generar y profundizar el conocimiento ya existente. Pues si ustedes observan en ese proceso, ¿verdad? Es de ir entonces encaminándonos a tener presente cuáles son las circunstancias, pero que son hechos ya existentes y que en base a eso, pues yo me planteo una nueva problemática para poder dar solución a esta y que esta sea apegada a la realidad de ese sujeto, a la realidad también de la población en la que yo voy a plantear mi investigación. Ir desarrollando cada una de esas fases y que éstas tengan relación unas con otras. Por ejemplo, el tema que se elija pues va a estar en concordancia con los objetivos de investigación, esto con las hipótesis, esto con el diseño metodológico, con las conclusiones, con las recomendaciones, de tal manera que al final pues todo está sistemáticamente y relacionadamente en aras de tener un nuevo conocimiento de todo el proceso investigativo. Y que al final lleve también ese rigor racional, porque hemos venido recolectando datos, analizándolos con un rigor lógico también en cada una de sus partes,
esa información que obtenemos no solamente es de obtener esos resultados, sino que argumentar los hallazgos, pero de forma coherente también, ¿verdad? Para poder con ello generar y profundizar ya en el conocimiento ya existente y generando un nuevo en base al que nosotros habíamos elegido. Una metodología rigurosa y sistemática pues va a conducir a resultados precisos y reproducibles. En cambio, si el investigador no presta atención o no es riguroso ni sistemático en lo que está realizando, pues, y lo va haciendo de una forma vaga, asistemática, perdón, entonces eso no nos va a llevar a un conocimiento confiable, sino que va a llevar a resultados azarosos o confusos que ni siquiera van a tener relación unos con otros, va a ser de forma tan asistemática que es por gusto todo el esfuerzo que el grupo investigador colocó en ellos y al final no se siguió con ese rigor científico necesario para poder obtener resultados válidos, confiables y objetivos con la realidad, sino que van a ser resultados confusos y que el lector, en lugar de comprender qué es lo que se está generando, lo vamos a dejar un poco más confundido, ¿verdad? Y en efecto, pues en la actividad científica, la validez de los resultados depende directamente del rigor del método empleado y también de la adecuación del mismo objeto de estudio, pero de forma específica y muy bien aplicado. Entonces, a todo ese proceso le vamos a llamar esa validez interna, que lleve ese rigor del método empleado y que esté en concordancia con el objeto de estudio específico. Por ello, es indispensable entonces que el método sea el instrumento adecuado para cada paso particular que se trate y que además de aplicarse con rigor, lo sea con inteligencia, con habilidad, con creatividad. Es aquí donde las personas que se dedican a la investigación pues deben de tener cierta creatividad para la redacción también, tener una buena redacción, buena ortografía y una creatividad en cuanto a los escritos que se están generando, para no solamente para llevar esa sistematización del conocimiento, sino también cuando se participa, por ejemplo, en una actividad científica, se
Gracias por avisarme, Enrique, que no me había dado cuenta nuevamente que se me había desconectado. Pero ya me conecté a la red de mi teléfono mejor para evitar este problema que tenemos de la red acá, porque sí está bien inestable. Se conecta, se desconecta y ni cuenta me doy. Entonces ya me conecté a mi teléfono. Así no vamos a tener problema. Ahorita vamos a ver. ¿Me confirman si se observa? Ok, gracias. Vaya, continuando entonces. No sé si escucharon lo que les estaba comentando. Quiero ver, acá nos quedamos. De que no va a ser de forma tan rectilínea lo que se va a realizar. Bueno, voy a explicar esta diapositiva nuevamente porque no sé en qué momento se quedaron. Bueno, les decía de que pues no se debe de perder de vista que el método científico va a ser ese instrumento de trabajo y que la finalidad práctica en sí pues impone la necesidad de tener en cuenta además de las infinitas posibilidades de la aplicación, pues las limitaciones que pueda tener de manera particular la metodología que nosotros vamos a implementar. En este aspecto, cuando vamos a participar en una actividad científica, entonces se advierte tempranamente que en lo que se refiere al método científico, nunca se va a tratar de un único camino o un camino directo o de forma rectilínea o que sea inflexible. Y que por lo tanto, pues la ruta que nosotros como investigadores hemos trazado tampoco es inmutable. Además, también es imposible a priori tener proyectado así de manera tan tajante, tener proyectado el camino a seguir en todos los detalles, sino que conforme se va avanzando en la investigación, se puede ir adaptando a esos cambios que nosotros vamos observando. Por ejemplo, pues se puede concluir con ello entonces que en cierto modo el método científico es un camino que se va a ir haciendo, o cuando menos pues es el recorrido de este mismo y que se va a ir complementando, se va a ir afinando y adecuando a las necesidades de cada investigación específica. No todas las investigaciones van a ser de cierta manera, ¿verdad? Depende del investigador también, del tema que se ha escogido. Entonces, así se va a ir adaptando a esas modificaciones o a esas necesidades particulares o necesidades específicas de la investigación y que conforme van surgiendo entonces y que la investigación va avanzando, se van a ir agregando a ese documento o a ese escrito que nosotros estamos realizando, porque conforme se va profundizando en el conocimiento del objeto de estudio, vamos encontrando que no es como nosotros nos habíamos proyectado, porque bien lo dice la literatura, no es así, 100%, de que el investigador de una manera a priori puede detallar cada uno de los procesos que se van a ir surgiendo, porque de cierta manera se está ejecutando la investigación y se van a encontrar con cosas que ni se habían previsto, ¿verdad? Entonces, este proceso pues, de construcción dialéctica de un conocimiento científico para sí es un proceso continuo y sin fin que fácilmente podría apropiarse un interés diletante en este caso, ¿verdad? E improductivo, y que particularmente pues en aquellas o en aquellos investigadores interesados en la adquisición de muchos conocimientos o de características inherentes a un espíritu investigador, pueda muchas veces tener como un cierto cambio en el pensamiento de estos, porque hay algunos que son bien así, bien inflexibles, ¿verdad? Y que consideran de que como se lo han trazado, como lo han planteado, así debe
de surgir cada uno de los planteamientos o de los hallazgos que ellos consideraron, pero realmente no es tan así, no es tan tajante, no es tan que esté escrito en piedra, ¿verdad? Sino que hay que ir adecuándonos y adaptando nuestra investigación a lo que va surgiendo en ese momento, pero sin perder la visión de que debe de ser de una manera sistemática y que tenga ese rigor científico para que nuestra investigación pues sea válida y por lo tanto el conocimiento que se genere también tenga cierta validez. No obstante, pues por razones prácticas, cuando se aplica la metodología de investigación, esta debe de tener su finalización en el momento que se haya alcanzado satisfactorio los objetivos de la investigación. Ese es otro punto importante. Si bien es cierto, cuando nos planteamos ese problema de investigación, también están nuestros objetivos, que son los que guían el quehacer investigativo. Entonces, no debo de perder esa visión. Si ya se cumplieron los objetivos, entonces me puedo dar por satisfecha de mi investigación, aunque he encontrado planteamientos muy diferentes a los que yo a priori había planteado en mi escrito, ¿verdad? Pero que debido a las circunstancias que se dieron, pues se encontró ciertos hallazgos que difieren con lo planteado con anterioridad, pero no por eso quiere decir de que mi investigación carezca de cierta validez, porque si se ha seguido esa rigurosidad científica aplicado a esa, permítanme, permítame un momento, es que es de planificación por las aulas, ya continúo.
Ay, disculpen las interferencias, pero de estar en cada cosa acá. Bueno, les decía que entonces, cuando vamos a tener, en el caso, hasta ya perdí la secuencia en la que iba, bueno, vamos a ver, dice, no obstante, por razones prácticas, entonces, cuando vamos a aplicar la metodología de la investigación, pues una vez como investigadores, el campo propuesto que haya sido aplicando el método de carácter científico. Es de que, aun cuando el método científico, que por definición lo dice, que es de manera flexible, ¿verdad? Y que en cualquier momento se pueden hacer adecuaciones, pues que se hagan durante la investigación, porque ya les decía yo, durante la ejecución, pues podemos ir haciendo esas adecuaciones. No así que cuando ya tenemos todo nuestro trabajo y no está en concordancia con lo que el investigador se había planteado, entonces voy a modificar todo lo que yo he realizado, ¿no? Porque entonces ahí ya está sesgada la investigación. Sí se puede ir haciendo adaptaciones, pero de tal manera de que no vaya a ser influenciado por lo que el investigador, él se había propuesto que iba a encontrar, ¿verdad? Entonces, sí es así, en cuanto a que se realicen durante la ejecución de la investigación esas adecuaciones, pues es aceptable. Pero que, pues esto, tener esa visión de que no debe de conspirar contra los objetivos propuestos inicialmente, es lo que les digo, no es de que porque no me resultaron lo que yo me había planteado a priori, yo voy a modificar esos objetivos de tal manera de que sí me concuerden con lo que yo encontré finalmente, ¿verdad? Sino que se pueden hacer adaptaciones, pero respetando siempre lo que en mi proyecto de investigación o en mi protocolo estaba ahí estipulado. No es que yo voy a cambiar ese objetivo que se había planteado desde un inicio, ¿verdad? O que vaya en contra del rigor científico también de la captación de los datos, o contra el análisis crítico que se le puede hacer a los resultados, ni en contra de los tiempos estipulados para la finalización de la misma. Pues esto es precisamente el propósito de la planeación de investigación, de que nos hemos planteado de cómo se va a ejecutar, no, no precisamente de que al final de la investigación, de tal manera de que todo sea así perfectamente, ¿verdad? Sino que no hay que perder esa planeación que como investigador hicimos desde un principio y perder nuestros objetivos, ¿verdad? Existen también en este aspecto, pues, esas limitantes que como investigador se va a ir encontrando, pero que de tal forma ese rigor científico no se debe de perder. En este aspecto, el instrumento que la ciencia utiliza para generar y construir el conocimiento, pues ha sido forjado por esa actividad científica de la raza humana, en este caso, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y en efecto, pues el método científico, al igual que la ciencia, tiene un carácter histórico, ya que se constituye el resultado del legado histórico científico de muchos hombres y mujeres que han contribuido a venir forjando ese bagaje de conocimiento a lo largo de la existencia de la humanidad, como un dato adicional, ¿verdad? Existe en la actualidad, debido al carácter acumulativo de la ciencia y a su desarrollo histórico y también a la complejidad de las realidades que constituyen estos objetos de estudio de la mayoría de las disciplinas científicas, pues diferentes métodos para poder acceder al conocimiento, que tomando en cuenta pues
cuántos son diferentes en lo conceptual, en lo metodológico y en lo técnico, pueden tener diferentes rendimientos de acuerdo a su aplicación o a su campo de acción o al campo de aplicación de las ciencias. Ya sabemos que es muy diverso, ¿verdad? Por énfasis, entonces, que los métodos de investigación tienen particularmente en cuanto a las técnicas de recolección e interpretación de los datos y los criterios de verdad empleados para aceptar como verdaderos los resultados de las investigaciones. Así, estos pueden clasificarse en dos grandes grupos. Pueden ser métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Actualmente, pues vamos a reconocer al menos dos diferentes métodos y que son claramente diferenciables el uno del otro. Y así tenemos el método hipotético deductivo, que es de forma cuantitativa, y el método inductivo hipotético, en donde se van a abordar entonces investigaciones de tipo cualitativo. Un poco acerca de estos métodos, así de forma generalizada, el método hipotético deductivo, el método en sí para la investigación de los problemas de salud, siempre en su mayoría, pues se desarrolla a base del método hipotético deductivo. La metodología hipotética deductiva, pues, es muy útil para abordar los problemas de salud. A diferencia de la visión unicausalista y positivista de la concepción del mundo positivista, se rechazan los postulados del positivismo clásico y se parte de la tesis que el proceso salud-enfermedad es un fenómeno socionatural, estructural y multifactorial. Y como tal, pues, sus determinantes causales van a tener diversos factores, sean estos socionaturales, y que en consecuencia el abordaje que se le debe de considerar, pues, tanto con factores sociales, factores naturales, y que ya cuando los contrastamos con la realidad concreta, se encuentran siempre intervinculados y que esa interacción y concretización que le da también el individuo y la comunidad, pues va a determinar esas peculiaridades que pueda tener ese proceso salud-enfermedad y que depende también del abordaje que se le está dando de las comunidades. Ya vemos de que son diferentes factores sociales, naturales, culturales, y que depende de cada individuo y de cada comunidad y de, en este caso también incluso del grupo investigador, cómo sea abordado. Según muchos autores, pues el método hipotético deductivo permite analizar las diferentes formas de existencia y desarrollo de los procesos naturales y sociales, describir también las vinculaciones internas y externas entre los fenómenos, identificar las asociaciones estadísticamente significativas entre variables y a la vez evidenciar las relaciones causales entre las variables. Acá en este punto debe de aclararse que los diferentes pasos de la metodología de investigación pues, van a constituir únicamente una guía que con el propósito didáctico de contribuir a facilitar su comprensión y aplicación, pues se ha separado de una serie de etapas que aparentemente separadas unas de otras, pues, pero que debe de recordarse que la realidad es un todo dialéctico, por lo que su aprehensión va a implicar un proceso de conocimiento y que si bien es cierto, pues conviene desarrollarlo por etapas, no se puede ni se debe aplicar mecánicamente y de manera uniforme al conocimiento de los diferentes posibles objetos de estudio que se puedan construir a partir de la realidad que se vive en cada comunidad o que vive cada individuo, sino que la única característica en común que puedan tener va a ser esa complejidad de peculiaridades que pueda presentar
cada uno de los objetos de estudio. Es de verlo de esa manera, aunque es un todo, ¿verdad? Pero para poder llegar a ciertas conclusiones, pues se debe de ir desarrollando por etapas. De forma generalizada, hablar un poco sobre el método inductivo hipotético. En este método, pues el investigador no tiene necesariamente un marco de teoría muy amplio acerca del objeto de estudio. Incluso no se considera conveniente por cuánto podría condicionar o prejuiciar, en este caso al investigador, la interpretación que se le pueda dar y la comprensión de los fenómenos investigados con la teoría que se ha elaborado para podrían ser ya bien cimentado, ¿verdad? Sino que es un poco más flexible, podría decirlo, y que se va a ir construyendo conforme se va avanzando la investigación. Por otra parte, también en la metodología inductiva hipotética, tampoco hay una formulación inicial de hipótesis por parte del investigador, sino que más bien este debe de deshacerse de todos los condicionamientos teóricos o empíricos que pueda tener, o aquellos prejuicios o prenociones que pueda tener, ¿verdad? Antes de poder intentar interpretar la realidad. Si quiere interpretarla con objetividad, entonces debe de deshacerse de todos esos prejuicios y rehacer esa realidad o plantearse, ¿verdad? En base a esa realidad, las diferentes en este caso, hipótesis que debe de ir formulando conforme se va ejecutando la investigación. Tradicionalmente, los métodos cualitativos, cuando se quieren interpretar los resultados, pues con alguna herramienta que permite interpretar los resultados, hacen uso de la hermenéutica. Y que esta es el arte de interpretar a sí mismo, explicar o traducir. Es aquí como la hermenéutica entonces viene de una manera determinada por las complejidades del lenguaje y que suelen conducir a conclusiones diferentes e incluso contraponer en lo que se refiere a significados de los textos. La hermenéutica desde Friedrich, por ejemplo, que es el fundador moderno, responde a la máxima célebre que dice alcanzar a comprender el autor mejor de lo que él mismo alcanzaba a comprenderse. De esta manera, pues es un poco más, vamos a decir, en el caso del método inductivo hipotético, es más constructivo al momento de ir desarrollando la investigación, ya que intenta descifrar el significado complejo, oculto o no evidente en sí, ¿verdad? De lo que se ha planteado de cierta manera. Por ejemplo, la hermenéutica se usa como una disciplina, o es una disciplina metodológica más amplia, por cuanto resulta difícil fijar sus límites y puede abarcar no solo la comunicación escrita y la verbal, sino que también la no verbal, como sustantivos singulares, y se refiere a un método particular de interpretación. La hermenéutica en filosofía se refiere principalmente a la teoría del conocimiento iniciada por Martin Heidegger y que va a ir siendo desarrollada por George Gadamer en la tesis del libro Verdad y Método. Y el vigor de la hermenéutica durante el siglo XX pues puede ser valorada simplemente a partir de
de Martin Heidegger y su discípulo George Gadamer en el caso de la verdad y el método, pero al final ambos son tan importantes como discutibles lo que ellos consideran respecto a la hermenéutica, ¿verdad? Y si ya hablamos de una hermenéutica moderna, pues se constituye siguiendo la tradición filosófica como interpretación de los grandes textos, si vamos a hablar en particular de la Biblia o de la hermenéutica bíblica y Platón, ¿verdad? ¿Cómo es que lo planteaba? Pero en general se ha referido a los textos particulares difíciles e importantes y que de manera natural han funcionado como respaldo de la filosofía, de la crítica literaria, y asimismo pues se ha hecho extensiva a cualquier tipo de objeto de estudio humanístico. Si lo vemos de esta manera, la hermenéutica intenta descifrar el significado complejo, oculto o no evidente que subyace en el discurso y que a la vez pues intenta como una exgénesis de la razón misma sobre el significado de las cosas. Intenta descifrar ese significado complejo, oculto o no evidente, pues de tal manera de que cómo es que se va a interpretar ese significado de las cosas, de la realidad. En este caso, si lo aplicamos ya directamente en la investigación, de lo que se va encontrando durante los hallazgos del proceso investigativo, pero que están cumpliendo con esa rigurosidad científica. En el caso de Gian Tereso Battimo, conocido como Gianni Battimo, pues es un filósofo italiano, uno de los principales autores de la filosofía posmoderna, también considerado un filósofo de pensamiento eclecticista. Este es seguidor de la corriente hermenéutica en la filosofía, discípulo también de George Gadamer y particularmente de Anthony Giddens. Este propone pues que existen desde luego muchas variantes de estos dos métodos principales, pero no obstante, las pequeñas diferencias metodológicas y las técnicas de esas variantes suelen estar orientadas a alguna disciplina científica en particular, en donde por naturaleza y también debido a las peculiaridades de los objetivos, pues del estudio que se está realizando, es necesario hacer las adecuaciones necesarias cuando se van realizando la investigación. Algunas técnicas tienen aplicaciones relativamente limitadas a algunas disciplinas científicas y suelen estar determinadas por la peculiaridad de la naturaleza de los objetos de estudio y también de las disciplinas a las cuales se aplica. Por ejemplo, algunas de esas técnicas de investigación puede ser la semiológica, la etnográfica, la antropológica, la paleontológica también, entre otras disciplinas. Otras técnicas de investigación también son útiles en prácticamente todos los tipos de investigación, independientemente del método, de la disciplina, el objeto de estudio o la concepción del mundo con que se va a abordar la realidad, dependiendo del grupo investigador. Algunas de las técnicas tienen amplia aplicación en casi cualquier investigación, como las siguientes, por ejemplo, las técnicas de redacción, las técnicas de investigación bibliográfica, las técnicas de fichaje, las técnicas de recolección de datos. También entre las técnicas de recolección de datos, pues son útiles casi cualquier tipo de investigación. Está la encuesta, la entrevista, de tal manera de que se pueda obtener los resultados en la población, en la muestra que se ha planteado.
Ya hablar propiamente del proceso de investigación científica, es decir, acá, pues, en el proceso de investigación, la planeación, es decir, razonar y reflexionar sobre lo que se va a investigar, pues es imperativo hacerlo de forma metodológica, porque eso va a asegurar el éxito de esa investigación. Si yo lo hago de una forma sistematizada, con una lógica coherente, ¿verdad? Con esa metodología rigurosa, voy a tener éxito en la misma, pero si lo hago de una forma vaga, no va a haber un resultado exitoso. El proyecto de investigación, bien sabemos, es el documento escrito que recoge el plan que va a permitir que la investigación que se va a realizar y que ésta siga un rumbo y una consecuencia determinada o que se ha ido determinando previamente por el grupo investigador y con base a características del objeto de estudio. Y así pues se ha ido planteando. Es así como toda planeación, entonces, es un esfuerzo por hacer previsiones racionales acerca de hechos futuros. Por ejemplo, aquí tenemos el título de la investigación. Si vamos a hablar del título de la investigación, el título es una expresión breve del objetivo principal de la investigación y va a implicar una indicación del tipo de estudio, de las unidades de observación también, de las variables, del tipo de observaciones, del tiempo, el espacio en que se va a realizar esa investigación. De manera resumida, pues el título va a constituir además una expresión resumida de toda la investigación, siguiendo algunas indicaciones, según los expertos, pues el título de una investigación no debe de tener más de 15 palabras, debe de ser breve. Pero también dice, pero no telegráfico, ¿verdad? Sino que debe de contener esas pautas o esos puntos necesarios para comprender mi investigación. Ya lo decíamos, va a determinar el tipo de estudio, las unidades de observación, las variables, el tipo de observación que se va a realizar, el tiempo, el espacio en donde se va a realizar esa investigación. Y acá tenemos un ejemplo. Intervalos de referencia de la hemoglobina. Ahí es muy breve, no da mayor información ese título. Si vemos acá, un poco más extensivo, intervalos de referencia de hemoglobina a través del método de cianometahemoglobina en donantes de sangre del sexo masculino atendidos en el centro de sangre de la Cruz Roja en el periodo de enero a julio del año 2018. Aquí tiene 19 palabras y por lo tanto pues es innecesariamente largo. Una alternativa intermedia y que a la vez es la más adecuada podría ser entonces intervalos de referencia de hemoglobina por cianometahemoglobina en donantes masculinos atendidos en el centro de sangre de la Cruz Roja de enero a julio de 2018. Aquí cumplimos 13 palabras. Y según los expertos, pues dice que debe de ser 15 palabras. Aquí sí está dentro de la normativa, si seguimos esa pauta, ¿verdad? Otro punto importante en cuanto a las partes del proyecto de investigación, tenemos el índice de un escrito, al igual que en un libro, pues, o también otra publicación escrita, el proyecto de investigación va a llevar un índice. Y en el índice va a ser esa indicación del contenido del mismo y del número de páginas en que comienzan las partes o temáticas en que se ha distribuido el contenido. El índice tiene como propósito entonces facilitar al lector el máximo aprovechamiento del tiempo y del material que se pone
a disposición. El índice solamente señala la página en que comienza cada una de las partes del escrito, con el propósito de mejorar la descripción del contenido del marco teórico. También cómo es que se va a desglosar en capítulos ese marco teórico u otra distribución que contribuya al propósito de describir ese contenido que va a tener nuestra investigación. Otro punto, en el caso de la introducción en un proyecto de investigación, pues la introducción es ese escrito que tiene el propósito de transmitir el entusiasmo del o los investigadores por indagar acerca del problema de conocimiento que se plantea al momento de investigar. Y por lo tanto, conviene que debe de ser planteado de una forma clara, breve, de tal forma que quede constituido, pues, en qué consiste el problema. Debe de detallar también los objetivos que se propone satisfacer a través de la ejecución de la investigación, las hipótesis más importantes y la metodología que se va a utilizar. Por su naturaleza y también por el propósito, pues, la redacción de esta introducción debe de ser de una forma clara y breve, de tal forma que en 1 o 2 minutos de lectura, en este caso, pues quien esté en ese momento leyendo nuestro escrito, sea fácilmente comprensible. Puede ser en 1 o 2 páginas, pero que el lector se siente interesado para seguir leyendo todo el documento y de una forma clara y breve, pero que me deja satisfecho, ¿verdad? En cuanto a qué consiste esa investigación y para poder seguir leyendo lo que resta del documento. Cuando se trata de un proyecto que deberá ser aprobado por funcionarios o también por, en este caso, un comité de ética, por ejemplo, en las diferentes instituciones de salud pública o por un asesor de tesis, un ejemplo, que además debe de ser leído también por otros lectores o se debe de leer también como parte adicional otros proyectos de investigación, pues para ir mejorando esa redacción o ir teniendo una mejor adecuación de la redacción que se puede dar a nuestro escrito, mejorar esa ortografía para que al momento de nuestra redacción, pues no se vea de una forma inadecuada o con faltas ortográficas y que esto impacte de manera negativa al lector y que no esté ni siquiera interesado en poder leer el documento que yo estoy presentando como investigador. Si el lector en este caso ve esas faltas ortográficas o inadecuada redacción, pues es muy desfavorable para el proyecto de investigación, pues va a perder el interés del lector en este caso y no va a haber mayor difusión de nuestro documento porque carece también de esos puntos esenciales para un escrito. Puede tener la rigurosidad científica, pero si no tiene una buena redacción y una buena ortografía, pues no va a tener mayor impacto. Tenemos el siguiente, que es el planteamiento del problema. En este caso, la investigación pues tiene el interés de encontrar respuestas y soluciones a problemas concretos. Por lo que vamos a ver, conviene plantearlo como una situación problemática real y que va a requerir de una solución. Como parte del proyecto de investigación, el problema debe de formularse en términos operacionales, que pueda ser fácilmente operacional para poder llegar a una medición. Tenemos acá, en nuestro país, pues a la fecha, no se han realizado investigaciones tendientes a establecer cuáles son
verdaderos intervalos de referencia de nuestra población en cuanto a valores de hematócrito, si vamos dándole seguimiento al planteamiento que habíamos realizado, ¿verdad? Perdón, al ejemplo del título que habíamos establecido, que era sobre los intervalos de referencia de la hemoglobina. Si vamos a plantearlo, debemos de formularlo en términos operacionales, les decía. Y por ejemplo acá, en nuestro país, decir, a la fecha no se han realizado investigaciones tendientes a establecer cuáles son los verdaderos intervalos de referencia de nuestra población en cuanto a los valores de hematócrito, concentración de hemoglobina, número de leucocitos por milímetro cúbico, número de plaquetas por milímetro cúbico y la relación o correlación que estos guardan con la edad y el sexo de las personas, por los que las decisiones relacionadas con la supuesta normalidad o anormalidad de un paciente respecto a otros analitos, pues se toman comparándolas con rasgos de referencia obtenidas por investigadores de países desarrollados o en desarrollo, y así vamos a ir planteando, ¿verdad? Que estos, por ejemplo, seguir la redacción, van a diferir con la población salvadoreña, porque las diferentes condiciones que estos puedan tener, condiciones de vida más favorables, alimentación más favorables, en contraste con nuestra población. Así de ir formulando o planteando nuestro problema de investigación. Luego de haber planteado el problema, pues se debe de formular en forma de preguntas. Y las preguntas que se pueden y se quieren responder también. Es así, por ejemplo, algunos autores consideran que enunciar es un término más adecuado para expresar el problema en forma de pregunta, por lo que se recomienda que esas preguntas de investigación pues ocupen un apartado diferente del planteamiento del problema, y propone llamar ese apartado enunciado del problema cuando ya se complementa de una forma de pregunta. Puedo citar algunos ejemplos con relación siempre al problema planteado de la identificación de los intervalos de referencia, ¿verdad? Y si lo vamos a formular en un enunciado del problema, se puede decir, por ejemplo, ¿cuál es el intervalo de referencia de hemoglobina en neonatos de 0 a 10 días? Ese sería un enunciado. ¿Cuál es el intervalo de referencia de hemoglobina en los niños de 1 a 10 años? ¿Cuál es el intervalo de referencia de hemoglobina en mujeres adultas? ¿Cuál es el intervalo de referencia de hemoglobina en hombres mayores de 18 años, por ejemplo? Así quedaría ese enunciado del problema. Ya si vamos a la formulación operacional del problema de investigación, como lo planteaba desde un principio, pues debe de ser de forma operacional, les decía. Para la formulación operacional del problema, pues es conveniente tomar en cuenta las siguientes. Debe tener características de problema de investigación, el razonamiento discursivo, es decir, la argumentación empleada, pues en el planteamiento debe de ser problematizadora y expresar como un problema la falta de conocimiento o el conocimiento inexacto o desactualizado del mismo. Debe de contener también las variables particulares del estudio y las relaciones que éstas tienen con el problema planteado. Por ejemplo, si se toma como base que una variable representa aquellos aspectos o características, atributos que se desean estudiar, pues, en determinada población y que puedan ser diferentes de una unidad de observación a otra unidad de observación. Es así como el problema, entonces, cuando se vaya formulando, deberá de tener esas variables, así como también la relación que existe entre otras características de las unidades de observación. Debe de expresar también una dimensión temporal y espacial. ¿Con qué nos referimos? Pues que la definición espacial o geográfica va a ser necesaria porque a veces es difícil realizar una investigación en todo el país o en toda una región
o en toda una comunidad, así como también por el hecho de que las características propias de las variables del estudio no necesariamente van a ser las mismas en dos regiones diferentes, y tampoco los resultados pueden ser o extrapolarse o inferir para otro país o región o comunidad, y por eso se hace la necesidad de tenerlo como de una manera más focalizada. Y por último, debe de posibilitar la prueba empírica de las variables e hipótesis formuladas. ¿Cómo? Pues debido a que el propósito fundamental de la investigación es buscar respuestas o soluciones a problemas, pues es indispensable que los aspectos o las características que se desean estudiar pues, puedan ser sometidas a comprobación. Ya les decía, pues, debe de ser medible. En su defecto, pues se puede someter a pruebas si estas son falsas o verdaderas, cuando ya se esté haciendo esa formulación de hipótesis, cuando se llega a la operacionalización y después a la comprobación de esas hipótesis planteadas, si son falsas o verdaderas, y así se va realizando los diferentes análisis de la investigación. Otro punto importante de las partes del proyecto de investigación es la justificación. Acá, la justificación debe de verse como la exposición de motivos por los que se va a realizar una investigación y reúne los elementos objetivos y subjetivos de la investigación y del investigador también. Cuando se realice la argumentación de la justificación, pues debe de ir orientada a explicar por qué se va a realizar la investigación y para qué servirán los resultados una vez que ha finalizado mi investigación. Entonces acá es de que el investigador tenga claro el por qué y para qué de la investigación. Entre los elementos objetivos se encuentran los relacionados con la utilidad, la relevancia, la pertinencia del problema en un momento o en un lugar determinado, y que el vacío de ese conocimiento pues va a justificar tratar de rellenar o completar como una primera fase para poder comenzar a resolver el problema que se ha planteado. David, ¿tiene conectado el micrófono? Gracias. Si nos ayuda ahí con su micrófono. David. Siguiendo, pues en el caso de los elementos subjetivos, se va a referir a aquellos conocimientos que son de interés particular para el investigador, ya sean estos de importancia teórica o práctica para la investigación. Ejemplos de algunos argumentos objetivos justificativos sobre el problema de salud pública, puedo citar la necesidad de conocer el estado de salud, ya sea pública, local, regional, nacional o internacional. Por ejemplo, la morbilidad de una enfermedad, la frecuencia de la enfermedad según el sexo, la edad, la procedencia, etcétera, ¿verdad? Otro argumento sería la necesidad de conocer las particularidades de un problema de salud. Ejemplo, en qué localidad son más frecuentes determinadas patologías como la enfermedad de Chagas. Otro argumento sería la necesidad de medir la especificidad, sensibilidad, exactitud o reproducibilidad de un examen de laboratorio. Por ejemplo, determinar la sensibilidad de la baciloscopía para el diagnóstico de la tuberculosis en pacientes sintomáticos respiratorios. Otro argumento sería la necesidad de evaluar procedimientos técnicos. Por ejemplo, evaluar los costos de las pruebas de laboratorio con relación a otros procedimientos alternativos similares o con similar rendimiento, ¿verdad? O sea, hay que ir viendo
esa argumentación que se puede dar del por qué y para qué de la investigación. En cuanto a los objetivos de la investigación, tratar en el hecho de que vamos a ver la identificación y la redacción de los objetivos de la investigación, pues va a ser esa parte fundamental en cualquier estudio que se va a realizar, ya que estos objetivos van a ser los puntos de referencia o de señalamiento que van a guiar el desarrollo de una investigación y que ya sea, en este caso, el logro de ellos, es que va a ser la pauta de que si nuestro trabajo ha sido satisfactorio. También el logro se va a dirigir los pasos o técnicas y procedimientos específicos consignados en el diseño metodológico del estudio. Lo más frecuente es que se van a elaborar un objetivo general y 2 o más objetivos específicos. Tomar en cuenta también de que para formular los objetivos, pues es indispensable conocer con detalle qué se pretende lograr a través de la investigación. Y esto, una vez que tengamos claro qué es lo que se quiere lograr, va a permitir redactar objetivos claros, precisos y concisos, debidamente fundamentados, que sean también alcanzables, cuantificables y demostrables, que es lo primordial, que deben de ser cuantificables y demostrables. La claridad, pues, con que se va a redactar esos objetivos, tanto la claridad y la precisión en la redacción requieren de un aceptable conocimiento y aplicación de la semiótica, por ejemplo, que en el caso, si hablamos de la sintaxis y la semiótica, van a ser las disciplinas auxiliares de la gramática que se van a ocupar de las reglas mediante las cuales van a combinar esas diferentes unidades lingüísticas que componen la oración y sobre el significado preciso de cada significante en la oración respectiva. Como ven, es muy necesario pues tener redacción para poder ir argumentando y redactando cada parte de este documento con rigor científico, ¿verdad? A pesar de que parece innecesaria, pues la reiteración que se hace de que la metodología de investigación científica obliga a utilizar un lenguaje técnico científico en la construcción gramatical, pues siempre se insiste en esa necesidad debido a la frecuencia con que se pierde de vista ese interés o esa necesidad de distinguir el lenguaje cotidiano o lenguaje vulgar que se puede utilizar del lenguaje científico que es necesario al momento de estar redactando estos documentos con rigor científico. Es de ir dejando de lado ese lenguaje cotidiano, sino que centrarnos en un lenguaje más propio de la comunidad científica o hacer uso de ese lenguaje científico, que es mucho más preciso que el lenguaje común que se puede utilizar diariamente o en las comunidades, ¿verdad? Un ejemplo acá de algunos verbos que denotan acciones medibles u observables y que se utilizan ampliamente en la elaboración de objetivos específicos de divulgación con la metodología hipotética deductiva. Tenemos, por ejemplo, determinar, establecer, evaluar, comparar, correlacionar, identificar, cuantificar, analizar, clasificar, medir, relacionar y demostrar. Estos serían unos ejemplos, ¿verdad? En cuanto a los objetivos.
Bueno, chicos, yo me quedaría hasta acá. Todavía me hace falta otras diapositivas de esta clase, pero la vamos a abordar el próximo jueves, porque ya me están notificando nuevamente de la reunión que tengo, bueno, que tenía a las 3. Ya me pasé 6 minutos. Me quedaría hasta los objetivos y en la próxima clase voy a continuar en las siguientes partes de, de este proyecto de investigación para poder ir abordando y explicando a mayor detalle cada una de las partes. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Vaya, entonces nos quedamos hasta acá.